Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el Salmo 22, escrito 1000 años antes que naciera Jesús por David. Y vamos a leer ahí los versículos del 12 al 19. Nuestro tema de esta mañana es el Salvador sufriente. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Padre, te ruego que en esta mañana tu unción divina ministre la palabra de una manera formidable, para que nuestro espíritu crezca y madure, se edifique y se fortalezca, y pongamos por obra lo que tú, Señor, con tanto amor has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El aislamiento de la cruz es inimaginable. Si usted hace memoria, cuando usted lee los evangelios, usted ve que a Cristo lo abandonaron todos. Nadie quedó con él. Y era un preso que estaba bajo una humillación superlativa. Usted ha visto en películas incluso el castigo que le infligieron a él, que fue un castigo terrible. Solo ese castigo bastaba para que él falleciera, para que él muriera. Sin embargo, aparte de ese derramamiento de sangre que le deshizo la espalda, le cortó músculos y tendones y nervios, le dejó su columna vertebral lastimada también. A pesar de eso, lo hicieron cargar una cruz muy pesada. Y déjeme explicarle algo, se caía no solo por la debilidad, sino porque los romanos eran crueles, y las espinas que pusieron como corona en su cabeza, la mojaron en un líquido que era como veneno, que al penetrar en su cuero cabelludo era como que le hubieran puesto vacunas que provocaban mareos y vómitos. Imagínese al Señor con el dolor terrible de que su espalda estaba deshecha, cargando esa cruz tan pesada, y encima de eso con una corona de espinas que le producía todo este desequilibrio en su cuerpo. Cuando uno ve eso, lo hemos visto tantas veces que lo vemos con cierta indiferencia y, sí, pobre. Pero jamás nos ponemos a pensar que eso nos tocaba a nosotros. A cada uno de nosotros nos tocaba estar ahí. Porque dice la Biblia que no hay uno solo que no merezca ese castigo. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Hay mucha gente que cree que no peca, pero está en un grave error. Porque Juan dice en su primera epístola que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Amén, así es. Y nosotros todos somos pecadores, arrepentidos, lavados con la sangre de Cristo, que murió precisamente en esa cruz terrible, en la cual le dice, abrieron sus muñecas y sus pies, los atravesaron con unos clavos horribles, pero todo eso el Señor lo soportó por el amor intenso que tiene por cada uno de nosotros. Fíjense que es algo tremendo, que si nosotros somos justos y honestos, nunca nos hemos puesto a pensar que Él hizo eso por mí, que Él me ama de tal forma que dio su vida por mí. Lo vemos tan impersonal, pero yo le ruego que a partir de este día usted lo albergue en su corazón con fuerza y piense que es por el amor que Él le tiene que Él hizo lo que hizo en la cruz del Calvario. Para Él usted es sumamente importante.
Cuando Él ve a su persona, no la ve en el montón. Él ve a cada uno de ustedes y a mí individualmente. Se recuerda que hemos repetido muchas veces que Él conoce cuántos cabellos tiene nuestra cabeza, porque la relación de Dios con nosotros es una relación íntima. A Él le importamos demasiado. Cuando usted sufre, cuando usted llora, cuando usted está frustrado, cuando incluso ya no quiere vivir del dolor que está viviendo, Él está ahí con usted, porque Él no nos deja ni nos desampara jamás. Hay cosas que usted puede resolver, pero muchas otras no, y Él las resuelve por nosotros. Y si usted hace un acopio de todo lo que ha sido su vida, nunca ha llegado a usted y le ha dicho, yo hice esto o aquello por ti. Él jamás echa en caro todo el bien que nos da. Pero nosotros nos olvidamos de Él. Eso es lo más triste y lamentable. Si usted nota, en la cruz no hubo nadie que lo pudiera ayudar o que lo pudiera consolar. Estaba solo. Se recuerda que los dos malhechores que estaban a los costados de Él estaban injuriándolo también y lo estaban insultando. Mire qué cosa más terrible. Ni en ellos encontró Él algún tipo de respaldo o palabra que le levantara su corazón. Todos sus discípulos huyeron, simplemente huyeron y lo dejaron solo. Dice Charles Spurgeon que estar sin amigos agobia la mente del ser humano. Los ultrajes de la cruz son insondables, porque no solo fue el dolor físico que Él tuvo que sufrir. Imagínese usted en su mente si ahorita lo desnudaran y lo sacaran a la calle. ¿Cómo se sentiría usted? Es horrible, ¿verdad? No, ni pensarlo siquiera, ¿verdad? La ropa para nosotros es vital, es importante. Pero ¿sabe una cosa? Al Señor lo desnudaron totalmente. Piense en eso, por favor. Al Señor le quitaron toda su ropa y estaba clavado con estertores y estaba totalmente desnudo. Ahora, ¿por qué el Señor se desnudó? Espiritualmente fue para vestirlos a ustedes y a mí de su justicia. Porque en cuanto viene el pecado se descubre la desnudez. Vaya a su Biblia, por favor, a Génesis, capítulo 3, versículo 7, si es tan amable. Y lea conmigo, si es tan bondadoso, lo que dice ahí. En Génesis 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, dice su Biblia, desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe una cosa? Teológicamente, el hacerse hojas de higuera como un delantal, como un vestido, representa las religiones. El hombre quiere vestirse de religiosidad. Pero ¿qué pasa con una hoja cuando usted se la pone? Por un tiempo está bien, luego se seca, ¿verdad? Y se rompe. No es consistente para vestirnos. Porque el pecado hace eso, nos deja desnudos. Pero cuando usted le abre su corazón a Jesús, Él le viste a usted con esas vestiduras maravillosas, que es su justicia. Porque dice en Romanos 5:1, se recuerda, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa justificación nos hace poder entrar al trono de la gracia de Dios, aunque no merecemos entrar a ese lugar. De tal manera que el primer Adán nos dejó desnudos, pero el segundo Adán nos viste de esa justicia maravillosa que Él nos da. Tratemos de entender entonces los grados de sufrimiento de Cristo en la cruz. En primer lugar, en el versículo 14, si usted se recuerda, dice que Él se sintió como agua derramada sobre la tierra. Como agua derramada Él no tuvo belleza. Si usted va a Isaías 53, si es tan amable, Isaías 53, verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le dé, deseemos, dice. O sea, no es algo atractivo la cruz del Calvario. Pero si usted se recuerda en Romanos capítulo 1, verso 16, ¿qué dice Pablo?
¿Se recuerda? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. Y eso es lo que Él hace con nosotros, nos da ese poder. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para usted y para mí, donde nos dice, hay esperanza para ti y hay vida eterna para ti. Hay solución para todos tus problemas y hay restauración para lo que se ha destruido de tu vida. Dios tiene abierta su mano para cada uno de nosotros, porque el amor de Él nunca declina, al contrario, se aumenta cada día más. El enemigo que hace sobre nosotros nos pone cargas y cargas y cargas. Sinónimo de carga, los problemas. Problemas y problemas y problemas. ¿Y qué hace el problema en el corazón del cristiano? Lo abate. ¿Y cómo comienza a pensar? Dios no me oye, Dios no me quiere. Y nos comenzamos a apartar de Dios, sin darnos cuenta que Dios está tratando de probar nuestro corazón. Si realmente vamos a confiar en Él o no, porque se recuerda que platicamos que la preocupación es sinónimo de falta de fe. Cuando usted está preocupado, dígale, Señor, no quiero esta preocupación porque yo quiero confiar en ti. Para Dios, recuerde que no existe nada que pueda ser imposible. Todo es posible para Dios. Debemos confiar plenamente en su cuidado y en su amor. Pero recordemos que el Señor fue Señor de las aguas en toda la tierra. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque nuestro país está, nuestro planeta está constituido totalmente de agua. Es el planeta azul precisamente por eso, porque tiene mucha agua. Y el Señor Jesucristo es Señor del agua. El Señor, si usted se recuerda, caminó sobre el agua. Vaya conmigo a Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 25 al 27. Era de madrugada y ellos estaban remando hacia la orilla. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire qué maravilloso es que vieron que Jesús estaba caminando sobre el agua. Pero como buenos seres humanos, cuando les pasó el susto, ¿qué hicieron? Si usted se recuerda. Pedro le hizo un reto, como hacemos todos los seres humanos, y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y puso su pie en la borda de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero ¿sabe una cosa? Se hundió porque dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el agua, lo oscuro de la noche y el movimiento que tenía. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor llegó y le tomó y le sacó del agua y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando usted se acerque a Dios, crea que hay Dios, crea que Dios está aquí, crea que Dios lo va a fortalecer, lo va a ayudar, le va a llenar ese vacío que usted tiene en su interior, va a suplir para la necesidad que usted está viviendo. Y cuando le hablo de necesidad, entiéndame, no le estoy hablando de cosas materiales, porque el ser humano siempre canaliza el vigor de su pensamiento hacia lo material, hacia el dinero. Le estoy hablando de la necesidad que usted tiene, donde no hay remedio ni medicina para que usted se pueda curar, donde solo la mano divina del Todopoderoso, esa mano con un hoyo en su haber, se posa en su corazón y le levanta y le fortalece. Mire, si un día usted tuviera un microsegundo de oportunidad de ver el interés, el amor y la ternura que tiene Dios por usted, usted caería llorando, porque no lograría entender cómo ha vivido indiferente todos los años sin haber percibido esa dedicación y ese amor que Jesús tiene por nosotros. Cada mañana usted se levanta y no se da cuenta que Él está con usted. Cada mañana Él llega a su lecho y le hace cariño en su cabeza y lo abraza y le besa. Tal vez lo que no hicieron ni sus padres, o a veces ni nuestro cónyuge lo hace, o nuestros hijos, lo hace Dios con nosotros todos los días.
porque Él es nuestro consuelo, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es maravilloso conocer a un Dios al que le importamos de esta manera. Se recuerda que cuando las aguas comenzaron a enturbiarse y a moverse de una manera tremenda, Él les habló. Vayan conmigo, si es tan bondadoso, a San Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 26. Y dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo, dice, grande bonanza. Ahora, ¿se recuerda cómo reaccionaron los discípulos después de esto? Se hincaron y se asustaron porque se dieron cuenta de que Dios iba ahí. Yo le pregunto una cosa: ¿está usted consciente de que Jesús está aquí esta mañana? Alabado sea su nombre, glorificado sea Jesús. A todo el que cree en Jesucristo, Él nos da una provisión de un agua que es maravillosa. En San Juan 7 dice que el que recibe a Cristo, de su interior, dice, correrán como ríos de agua viva. Y el agua viva es la palabra de Dios. Cuando usted comienza a relacionarse con la Biblia, comienza a ver una transformación en su mente y en su corazón, y el tema que usted utiliza para conversar va a caer siempre en lo que es la palabra de Dios. Y no me crea a mí, nótelo en su propio vivir. Usted se va a asombrar de ver cómo siempre usted va a ir a caer en hablar de la palabra de Dios, porque usted no puede detener un río, y lo que Dios ha depositado en su corazón cuando usted se lo abrió es un río formidable. Acompáñeme en su Biblia, si es tan amable, a San Mateo, a San Juan, disculpe el lapso, San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4 y versículo 14, si es tan amable. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para vida eterna. ¿Se recuerda usted cuando Lázaro murió? Fíjese que cuando usted analiza ese capítulo de San Juan, el capítulo 11, donde habla de la muerte de Lázaro, Jesús deliberadamente no fue y Lázaro iba a morir. Por eso cuando él llegó, la más resentida era María. María estaba bien resentida con Jesús. Marta fue a hablar con él, pero María no quiso ir a hablar con él porque estaba bien enojada con Jesús. Y Marta le transmitió el sentir de las dos y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y el Señor les dijo: sí, pero eso es para bien. ¿Dónde lo pusieron? Ay, él ya está enterrado ahí. Vamos, dijo él. No, Señor, dijo. Él ya tiene 4 días y ya está descompuesto su organismo. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios, le dijo. Y le dijo lo que yo quería decirle en este momento. Le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso para nosotros la muerte ya no tiene el mismo sentido que antes. Cuando se nos moría un ser querido antes, nosotros queríamos morirnos con él, porque pensábamos que ahí se acabó toda nuestra relación con él. Pero en Cristo ahí empieza la relación. Ahí nuestro ser amado nos está esperando. Alabado sea su nombre, glorificado sea Dios. Acompáñenme por favor a la primera carta de los Corintios, si es tan bondadoso. En el capítulo 15, le quiero mostrar algo que Pablo enseña en esta porción que es sumamente importante para nosotros. Cuando está hablando del rapto, en el verso 51, primera de Corintios 15, 51, enseña Pablo y dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Está hablando del momento del rapto, dice: no todos vamos a estar muertos.
algunos vamos a estar vivos. Entonces dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la gracia. En la gracia no aplica ni la ley sobre nosotros. Y luego dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted aplica de su vida para Dios, como por ejemplo el tiempo que usted determinó hoy darle a Dios, es una inversión que está usted haciendo en el reino de los cielos. Ahora, esa inversión tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, usted está construyendo la mansión que va a tener en el cielo. Pero no solo está construyendo esa mansión, la está edificando con su forma de actuar espiritual, sino también usted está haciendo su propia ropa. Porque aquí nos vestimos nosotros actualmente con la justicia de Cristo, porque Él fue desnudado en la cruz. Pero en el cielo usted se va a vestir, lo vamos a ver más adelante, con las obras que usted está haciendo actualmente. Por eso le digo que es una inversión lo que nosotros hacemos. Entonces, el Señor se sentía como agua vertida sobre la tierra, ¿verdad? Como estábamos platicando. Porque la cruz fue el ejemplo supremo de la humillación que podía sufrir cualquier ser humano. Créame que era un castigo horripilante. Y con Cristo lo hicieron de una manera muy meticulosa para que sufriera. Pero hay algo más profundo, porque el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, se hizo maldición por nosotros. Él estaba maldito en la cruz del Calvario. Suena horrible, pero así es. Porque esa maldición nos correspondía a nosotros, mas Él la tomó sobre sí mismo. Él se hizo maldición por nosotros. Y si usted lee conmigo, en 2 de Corintios 5:21, ahí dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Debemos meditar esto cada uno de nuestros días. Saber que Él tomó ese lugar por nosotros, por el amor que siente, para que tengamos una vida segura, una vida llena de firmeza, sin dudas, sin angustia, sin temores, porque Él está con nosotros. Si usted va a Isaías 41, el verso 10, ¿se recuerda cómo dice? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué es lo que más nos asalta a nosotros? Los temores, los temores. Vivimos llenos de temores. Si confiáramos realmente en lo que Él hizo en la cruz, no tendríamos temores, porque nosotros pensaríamos, si fue capaz de hacer eso por mí, ¿cómo no va a resolver este problema por mí? Él quiere que confiemos en Él. ¿Sabe qué detiene la resolución de sus problemas? Su falta de fe. Crea en el Señor, crea en su Creador, porque Él tiene poder para resolverlo todo, y Él quiere resolverlo todo. Dios quiere que confiemos en Él, pero como niños, que creamos con firmeza que todo lo que nos da viene de su corazón. Luego vemos que Él dice ahí en el versículo 14 que todos sus huesos fueron, dice, descoyuntados. Ahora, usted preguntará, ¿pero cómo si no le quebraron los huesos? Déjeme que le explique rápidamente. Cuando lo colgaron de los clavos donde Él estaba clavado, valga la redundancia, en la madera de la cruz, el esfuerzo que Él hacía era terrible porque no podía respirar. Había perdido demasiada sangre su cuerpo.
Si usted hace memoria, cuando quisieron comprobar si estaba muerto, se recuerda que el centurión atravesó su costado y dice, le salió agua, pero no era agua, era plasma. Su cuerpo estaba tratando de hacer sangre, pero había perdido demasiada sangre. Además no podía hacer fuerzas con sus pies para poderse sostener y respirar normalmente, sino que el dolor en los pies era tan intenso que él se aflojaba, y cuando se aflojaba colgaba de las manos y se le zafaron sus huesos. Miren, eran estados de muerte los que el Señor tenía ahí, eran una cosa espantosa, y no es que yo se lo esté dramatizando, es que saben que, hermanos, somos tan insensibles con ese amor de Dios, no nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros. Nuestro corazón es muy duro, hermanos, perdonen que se los diga. Nosotros somos egoístas porque pensamos en nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros problemas, nuestras necesidades, pero nunca vamos a la cruz del Calvario y vemos lo que ese Dios de amor hizo por nosotros. Solo el hecho de que se hiciera un ser humano es una cosa portentosa. Cómo se abandonó Él su deidad, su reino, su poder, su potencia, para convertirse en uno de nosotros. Y luego morir por nosotros voluntariamente con un gozo enorme en su corazón. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque lo que anhelo yo es que usted en su corazón, yo no tengo por qué convencerlo de nada. En el Evangelio de Juan dice claramente Jesucristo que el único ser que puede convencerlo a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Entienda que yo no estoy motivando su corazón, yo no soy un motivador. Yo soy un sirviente de Dios, como una bocina de Él que está tratando de llegar a su corazón para que usted despierte, para que vuelva en sí, para que entienda que usted tiene que tener una relación verdadera con Dios, no una religión. Usted necesita decirle, Señor, perdóname, porque soy un egoísta, que solo vivo llorando y lamentándome de las cosas malas que me han sucedido y nunca he podido verte a ti, Señor, que deshiciste tu cuerpo, que sufriste de una manera indescriptible, porque me amaste a mí, como a la niña de tus ojos, como su especial tesoro. Entienda esta mañana que lo que Dios le está diciendo por mi boca es, te amo. Te amo más de lo que tú puedas comprender con tu mente. Te amo más de lo que puedas sentir con tu corazón. Te amo más de lo que puedas describir en tu espíritu. El amor de Dios es inmenso sobre ustedes. Cuando ustedes lo logren descubrir, van a ser poder de Dios en esta tierra, porque nada va a ser imposible para ustedes, por el amor que Él tiene por nosotros. Por eso el ver la cruz para nosotros, en estos días que son de fiesta y de vacaciones, tal vez en esos días le sugiero con amor que en medio de su diversión, aparte un momento de tiempo y piense en el que dio su vida por usted en la cruz del Calvario, para que lo ame, para que lo anhele, para que lo busque. Siempre nos está esperando como al hijo pródigo. Piense en el dolor de un solo hueso cuando uno se descoyunta. Yo no sé si usted alguna vez ha estirado el brazo de tal forma que su hueso se sale del encaje y le produce un dolor terrible. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un esguince, que es un dolor peor que una quebradura. Y él lo tuvo en todo su cuerpo. Cuando somos consecuentes y conscientes de este dolor tan terrible, comenzamos a comprender lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Pero la paradoja más grande de ese sufrimiento es el gozo que Él tenía dentro de su corazón. Vaya a Hebreos capítulo 12, si es tan amable, y lea conmigo los versículos del 1 al 3. Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo le quisiera leer una nota que le hice en esa porción.
que debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Él realmente corrió la carrera de la fe y de hecho es el autor y consumador de la fe. Autor en griego es ton archegón, y eso quiere decir que él fue el autor, que él fue el inicio, que él creó y dio a luz la carrera cristiana. Luego, consumador en griego es teleioten, quiere decir que él perfeccionó, completó y consumó la carrera. Él corrió hasta la meta. La idea es que Jesucristo corrió la ruta de la vida perfectamente. Fue siempre impecable, perfectamente justo, siempre obediente a Dios en todo. Hay muchas maneras de expresar el gozo que estaba puesto delante de Cristo, pero lo que se debe analizar es que fue el gozo de la redención, o sea, de la salvación nuestra, del propósito mismo de Dios para el mundo, que estimuló y motivó a Cristo para venir a la tierra y para ser el autor de la salvación eterna para el hombre. Mire qué formidable es la labor que Cristo hizo en la cruz, no simplemente morir por cada uno de nosotros. Pero también la crucifixión es una de las formas más dolorosas de ejecución. Si usted me acompañara a Isaías, si es tan amable, capítulo 53, y leemos ahí los versículos, el versículo 7, Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido. Recuérdense que esta es una profecía también de lo que él iba a pasar. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió, dice, su boca. Mire, qué tremendo, porque él pudo haber hablado, pudo haber dicho muchas cosas, pero sin embargo el Señor calló, porque él tenía que llegar a ese extremo de sufrimiento por nosotros, para que nosotros no fuésemos ahí. Recuérdese que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, de tal manera que las obras suyas o mías para querer agradar a Dios no tienen validez. La única validez es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y para que usted y yo no fuéramos ahí, nos dejó la oportunidad de decir: yo reconozco a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Lo recibo como mi Dios en mi corazón. Y eso hace que usted deje de ser una creación de Dios y se convierta en un hijo o una hija del Dios viviente, con derecho a todas las bendiciones que Él nos da. Porque déjeme que le explique algo. A través de la gracia que Cristo consiguió por nosotros en la cruz, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron pagados en esa cruz. Amén. Es que es algo maravilloso cuando usted logra entenderlo, cuando usted lo logra percibir y tomarlo para su corazón. No le estoy diciendo con esto, peque porque ya está pagado. Entiéndame, no es ese el propósito. El propósito es que usted sepa que cualquier error o pecado que cometa, el Señor ya nos lavó de él. Fíjese que Juan escribe en su primera epístola, en el capítulo 2, dice que nosotros tenemos un abogado que nos defiende, porque Satanás, diablo, quiere decir acusador, y él todo el tiempo sube con Dios y le dice: mira fulano, mira fulana, está haciendo esto, esto, esto y el otro, son merecedores de castigo y de muerte. Pero la respuesta sale de Cristo, que aparece con su ropa teñida en sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único sacrificio válido y perfecto para que ya no se hicieran más sacrificios. Entonces el Señor, en su infinito amor, dice: Padre, yo pagué por ese hijo o esa hija tuya, ella está libre de pecado. Y dice la palabra tan completa que no solo para nosotros sus hijos, sino para todo el mundo de los que quieren acercarse a Él. Fíjese que misericordia tan grande la de Dios, que no hace acepción de personas. Él fue puesto en el polvo de la muerte. Se recuerda que así leímos en el versículo 15. Sus enemigos, dice, que lo traspasaron, le horadaron, dice. En el versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies, porque le abrieron esos hoyos horribles con los clavos con los que sujetaron su cuerpo a la cruz. Y concluyo el mensaje con esto. Fíjese que echaron suerte sobre su ropa.
Déjeme que le explique algo. Muchos siervos de Dios equivocan esta circunstancia y ponen que la ropa de Cristo era tan elegante, tan fina, tan especial, que por eso se la estaban jugando. Déjeme que le explique, esa es una mentira. La ropa que Jesucristo usaba era la ropa más burda, más barata y más ordinaria que había. La ropa de Jesucristo le servía para vestirse durante el día y en la noche le servía de cama y de cobija. Era un lienzo largo con un hoyo en el centro y eso era donde metía su cabeza y se ceñía esa ropa. Esa era la ropa del Señor. No era ropa elegante, hermanos. Era una ropa ordinaria, pero precisamente por la resistencia que tenía, estos hombres lo que hicieron fue partirla y sorteársela para ver a quién le quedaba cualquiera de los pedazos. Eso hicieron con su ropa, pero eso no sería tan trascendente si no hubiese sido dicho 1000 años antes que sucediera, porque eso es lo formidable. Antes que esto aconteciera, ya se había dicho por David en el Salmo 22 y por Isaías 600 años antes, en la carta que él escribió, en la porción del libro que él escribió. Por eso es tan importante que nosotros veamos el cumplimiento de ello en Mateo 27. Si usted va conmigo a Mateo 27, verso 35, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Llegó a despojarse de esa manera de su vestimenta para vestirnos a nosotros con su amor y su justicia. Y nosotros, como le decía al principio, vaya conmigo a Apocalipsis 19, vamos a leer los versos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué dice su Biblia? Es las acciones justas de los santos. O sea, cada vez que usted busca a Dios en esta tierra y obra en favor de lo que Dios le dice, usted está haciendo más tejido para el vestido que se va a poner en el momento que esté allá. O sea, aquí nosotros hacemos la ropa que nos vamos a poner allá. Por eso es tan importante ser consecuente con nuestra manera de vivir diaria para Dios. Es algo precioso saber que Él ha preparado algo tan maravilloso para cada uno de nosotros. Y también le quisiera leer una nota en relación con esto: nuestras ropas en los cielos. La novia que somos nosotros, la iglesia, se ha alistado con el poder de Dios, por la gracia de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. Purificada de todo pecado y contaminación, es una virgen perfecta, intachable e incontaminada. Habiendo sido presentada delante del trono de Dios, se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino era una tela cara y hermosa, como la que usaba José cuando era virrey en Egipto, o David cuando era rey en Israel, o Mardoqueo cuando estuvo en la corte del rey. Lampros es una palabra griega que quiere decir resplandeciente y que significa reluciente, brillante o radiante. Y cátaros quiere decir limpio, que significa puro. Y tales vestiduras son las que usan los ángeles. Vaya conmigo en Apocalipsis, si es tan amable. Vaya conmigo a Apocalipsis 15 y vea conmigo el versículo 6. Dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, note, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahí está viendo usted una figura de cómo va a lucir usted en el cielo, porque allá no hay vanidad. Todos vamos a tener la misma vestidura. Es algo precioso. El lino fino de sus ropas representa las acciones justas de los santos. Ahora estamos vestidos con la justicia de Cristo, pero en el cielo la iglesia se vestirá con su propia justicia. Mire qué precioso es Dios.
de tal manera que sus enemigos le arrebataron la ropa, y ese fue la esencia del peor sacrilegio, desnudar a nuestro Redentor. Ruego a Dios que el Señor les hable a su corazón en esta mañana, para que la intimidad que ustedes tienen con Él sea cada vez un lazo más fuerte, para que confíen en Él, para que entiendan que el sacrificio que Él hizo fuera para que nosotros tuviéramos una vida de libertad, una vida de confianza. Confíen en Él y no en los hombres ni en sus leyes. Cierren sus ojos, por favor. Pregúntate en tu corazón, ¿qué significa realmente el sacrificio de Cristo para ti en lo personal? ¿Has respondido tú con arrepentimiento y con fe a ese amor? Piensa por un momento y medita en ello. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, hoy es el día aceptable del Señor, para que le puedas decir: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y te abro mi corazón esta mañana, y te recibo en él como mi Salvador personal, como mi único Dios, y quiero participar de tus obras, Señor, y quiero conocerte y confiar en ti con todas mis fuerzas, y quiero llegar a considerarme tu amigo o tu amiga, en el nombre de Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted, yo quiero bendecirle, para que la unción del Señor se derrame abundantemente en su ser. Padre Celestial, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar ya ha abierto su corazón para que tú reines en él. Por favor, Padre, escucha mi oración. Bendícelos a cada uno de ellos, por favor. Y bendícelos de tal manera que puedan comprender que el sacrificio que hiciste en la cruz fue por cada uno de nosotros, en lo personal. Que lo hiciste con gozo porque veías el día en que te íbamos a recibir en nuestro corazón. Que lo hiciste con gozo porque nos estabas salvando de la muerte eterna y nos estabas dando la opción de la vida eterna. Por eso te ruego, Padre, que en este día ellos puedan meditar con profundidad en el afecto tan formidable que tú derramas sobre nosotros, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no sea parte de sus vidas, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y llénalos de tu misericordia y de tu luz. Alza sobre ellos tu rostro y dale revelación divina, Señor. Te lo pido con todo mi corazón y bendiciéndolos con amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.